Somos un organismo con enfoque a nivel nacional y colaboramos con organismos afines a nosotros, tanto clústeres, organismos industriales, organismos aeroespaciales, tanto en México como fuera de México. Ahí tienen algunos de nuestros, bueno, a nuestros miembros. Van a darse cuenta que algunos de los logotipos son muy familiares, hay otros que no son tan familiares, pero de todas maneras, todos ellos conforman. ¿Cuál sería mejor, este o este? ¿Este o este? Voy a apagar este, ¿eh? Gracias. Perfecto. Hay algunos de los que no son tan familiares, que a lo mejor los van a ver por aquí o los van a ver en otras ferias aeroespaciales nacionales, que también conforman el ecosistema aeroespacial de México. Tenemos ahí, ¿cómo se llama? Que pertenecemos, tenemos el orgullo de que nos han invitado a pertenecer al Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industria Aeroespacial. Es un reconocimiento no solamente a nuestro organismo, sino a la industria aeroespacial mexicana, como un jugador en la industria, que es donde participan las asociaciones más importantes de la industria aeroespacial del mundo y que pues, sirven como voz para platicar con organismos como OASI y IATA a nivel internacional. Bueno, ahí van a notar que éramos 9 miembros y ahorita como los perritos ya nada más me quedan 8, porque por las sanciones económicas se tuvo que excluir a la Asociación de Rusia, Asociación Aeroespacial de Rusia, que curiosamente la mitad de los miembros de la Asociación Aeroespacial de Rusia son de Ucrania, entonces imagínense nada más el problemita. Bueno, estamos organizados en diferentes comisiones, desde desarrollo de proveedores, formación, que por cierto me da mucho gusto saludar a mis amigos de la UNAC, espacio, mantenimiento, reparación, overhaul, fiscalización y aduanas, una comisión técnica también. Y bueno, pues antes de pasar esto, es importante qué somos. Porque dicen, oye, el otro día llegó alguien por ahí y me dijo, oye, pues consígueme un upgrade, porque voy a hacer un viaje, entonces consígueme un upgrade ahí con la aerolínea, ¿no? Entonces pues yo le dije, no, yo no tengo nada que ver, o sea, si lo consigues, me consigues uno a mí también, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces hay que tener conciencia de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de industria aeroespacial y de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que existe industria aeronáutica, industria de aviación, industria de aerotransporte y la industria aeroespacial. Para no entrar en muchos detalles, la industria aeroespacial se trata del diseño, manufactura y mantenimiento de aeronaves que operan dentro y fuera de la atmósfera terrestre. La aviación tiene que ver con el transporte aéreo y con la industria aeroespacial, pero solamente dentro de la atmósfera terrestre. No incluye espacio. El aerotransporte incluye solamente el usufructo o la utilización como negocio de las aeronaves, ¿no? Y ahí sí no hay una restricción entre atmósfera terrestre o fuera de ella, ¿no? Una prueba de ella tenemos a Virgin Galactic que está haciendo, o a Blue Origin con Jeff Bezos, que ya están utilizando aerotransporte de personas, o sea, turismo espacial para sacarlos fuera de la atmósfera terrestre. Bueno, eso es industria de aerotransporte. Muchas veces se entrelazan, ¿no? Es difícil separarlo, pero nosotros estamos en el diseño, manufactura y mantenimiento.
vamos a platicar la historia de cómo estaba la cosa antes de la pandemia, pues es un parteaguas en todo, ¿no? México, la industria aeroespacial en México básicamente era mayormente basada en aeronáutica civil y comercial, casi no teníamos defensa, casi no teníamos espacio, una balanza comercial superavitaria, un 18% de superávit comercial, aproximadamente 370 plantas industriales, exportaciones cercanas a los 9.600, 9.700 millones de dólares, casi le estábamos pegando a los 10.000 millones de dólares, empleos alrededor de 60,000 en 19 de los 32 estados de la República, y logramos en muy poquito tiempo, estamos hablando de un lapso de 15 años, desarrollar una manufactura, una plataforma de manufactura muy competitiva a nivel mundial. De tal forma que nos convertimos en el 6º lugar de los países exportadores hacia la industria aeroespacial de Estados Unidos. Estos son datos de 2016, es muy difícil conseguir datos para la industria aeroespacial porque tienen dos componentes. El primer componente es que tienes que ver todos los países del mundo, entonces si uno le falta no puedes sacar el ranking. Y número dos, que es lo más difícil e importante, es que hay un componente de la industria aeroespacial que tiene que ver con defensa. Y normalmente todos esos datos, muchos de los países ni siquiera sabemos, ni siquiera nos dan datos de qué es lo que pasa, ¿no? Nosotros estimamos, esto es a 2016 éramos el número 12, nosotros estimamos que para hoy, justo ahora, estamos dentro del top 10. Algunas compañías globales que operan en México, no me voy a detener mucho en ellas, ya las conocen algunos de ustedes. Algunos productos y servicios hechos en México. En México se producen desde sistemas de propulsión, aeroestructuras, alas, estabilizadores. Los sistemas de propulsión son los motores. Dicen que un avión no es como unas alas con motor, sino son unos motores con alas, ¿verdad? Lo que cuesta de los aviones realmente es el sistema de propulsión. Partes muy importantes del sistema de propulsión se fabrican en México, justo en la zona del Bajío, en Querétaro. Pero hay otras partes también, aeroestructuras. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que el Dreamliner, el 787, todas las puertas de todos los Dreamliners del mundo se producen en Hermosillo. Poca gente sabe que toda la sección trasera del Global 7000, que es un avión privado de transporte ejecutivo privado muy importante, es de los más famosos del mundo, que produce Bombardier, se produce prácticamente la parte de atrás del avión, la sección trasera se produce en Querétaro. Poca gente sabe que, por ejemplo, el Bell 429, que es un helicóptero de batalla, ¿no? Muy comercial, se produce en Chihuahua. O, por ejemplo, King Air, el Baron y el Bonanza, el Gulfstream, el G6, secciones importantes del G6, que es otro avión muy bonito. Los que les gusta la aviación, les gustaría tener un G6, a mí me encantaría. Bueno, parte de ese avión se hace en Baja California. Y podemos seguir, o sea, sistemas, por ejemplo, de aterrizaje de los aviones Airbus A320, A350, se hacen también en Querétaro. Y le puedo seguir, y le puedo seguir, y le puedo seguir. O sea,
pero no me alcanza el tiempo. Entonces muchas de esas cosas de los aviones, por ejemplo los interiores de los Embraer, de los E2, de los nuevos, los anteriores no, esos estaban más chafas, pero de los nuevos, de los E2, de la nueva generación de Embraer, todos esos interiores se hacen en México. Todos los interiores del 737 MAX, el famoso 737 MAX, se acaba de poner una planta que hacen todos los interiores completitos, desde los baños y las cafeterías hasta los portaequipajes y todo el cuento en México. Entonces cada vez que se suban a un avión, acuérdense que muy seguramente, ya sea de Airbus, Boeing o Embraer, o si les toca la fortuna de viajar en un privado, o si les toca la fortuna de subirse en un helicóptero, muy seguramente trae partes hechas en México y elaboradas en México. Bueno, debo aclarar que esta es una fotografía al 2019 de una película. O sea, cuando uno toma una fotografía de un niño, ¿no? Conforme va creciendo, pues el niño va cambiando su fisonomía. Esto es igual. Esta es la distribución gráfica de las plantas que había en 2019. Y de acuerdo a esta distribución, hay 5 regiones o 5 estados que tienen la mayor concentración, que son estos. Guanajuato tiene 5 solamente, pero nosotros pensamos y estamos ciertos que Guanajuato tiene el potencial para tener un desarrollo muy importante en el sector aeroespacial, con empresas que le den servicio al sector aeroespacial. Las exportaciones, adivinen a dónde van. Allá para el norte, ¿no? Y no precisamente a Chihuahua, ni a Tamaulipas. No, todo va, normalmente más del 85% de las exportaciones se van a Estados Unidos y Canadá, aunque parte de eso se vaya a programas de Airbus. Nosotros estimamos que por razones logísticas se exporta a Estados Unidos y Estados Unidos se exporta a Europa a programas de Airbus, y estimamos que el volumen es más o menos como de un 18%. Las importaciones más o menos están iguales. Bueno, vamos a ver ahora si logro avanzar esto. Como dicen en las peleas de box, the tail of the tape. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? Ahí tenemos graficadas las exportaciones de México en 2019. Y en 2019 nos pasaron 2 cosas que eran de preocuparse, que a nosotros nos preocupaban, unas más y otras menos. Que una de ellas era que debido a un par de incidentes que hubo, el 737 MAX, que es uno de los modelos más populares y de los cuales México tiene una participación más importante en la producción de ese modelo, dejó de volar. Las autoridades decidieron ponerlo en tierra, más o menos a partir de marzo. Sin embargo, las líneas de producción no se detuvieron, siguieron avanzando y siguieron produciendo, por lo tanto la cadena de proveeduría no se detuvo. Y otra cosa que nos preocupaba un poquito es que se manejaba de una epidemia en un lugar lejano en China que se llamaba Wuhan, en una provincia ahí de China, de una cosa que coronavirus, hasta se nos hacía chistoso porque es coronavirus, sí, el coronavirus. Pero pues en lo personal a mí se me hacía un poquito, nos preocupaba porque iba a afectar el mercado asiático, iban a bajar un poco los volúmenes de producción al siguiente año.
Pero pues a pesar de esas dos preocupaciones, el año no fue malo, el año fue un buen año. Crecimos casi arriba del 12% contra el 2018 y pues siguió el crecimiento de doble dígito de la industria, ¿no? Esta es la gráfica del crecimiento del 2004 al 2019, 15 años, donde pasamos de 1.300 millones de dólares de exportación, está fallando esto un poquito, ¿verdad? 1.300 millones de dólares de exportación a 9.600 millones de dólares en solo 15 años. O sea, se multiplicó 7 veces, una cosa así. La exportación y obviamente pues el volumen de exportación y la balanza comercial crecieron. Y esto se empezó a convertir en un negocio muy importante para el país. En promedio, crecimos 14.3, gracias. A ver. Bueno. Este se ve más bajito. Bueno, ándale. Ahí va mejor. En promedio, las exportaciones crecieron 14.3% cada año. 14.3%, que es bien atípico. En el sector aeroespacial normalmente no se dan crecimientos de doble dígito porque es una industria muy conservadora. No les gusta. Me preguntaron qué va a pasar en 2020. Pues iba a ser un año de pronóstico reservado. Los 737 MAX estaban en tierra. Las autoridades aeronáuticas tenían mucha cautela para poder aprobar que volvieran a volar. La planta de integración final, como dije, continuó trabajando en el 2019 y pues había una potencial caída en la demanda en Asia pues por una epidemia, ¿no? En el 2020 pues Happy New Year, ¿verdad? El 737 MAX detiene la línea de producción en enero del 2020, entrando el año, tómala, ¿no? Y la epidemia en China, pues es una pandemia global, ¿no? Se paraliza el tráfico de pasajeros en el mundo. Imagínense ustedes nada más, en abril del 2020 había un volumen de 9% de pasajeros contra el 2020, contra abril de 2020. Imagínense ustedes que tienen ustedes una tienda, un Oxxo, y que están acostumbrados a vender un cierto nivel de ventas y de repente sus ventas se les van, no una caída del 9%, sino que se les va una caída del 91% y venden 9% de lo que vendían. Y la cuestión es que esto pues se alargó, ¿eh? Las entregas, Boeing, Airbus, Embraer, los grandes productores de aeronaves, paros técnicos, caídas en la demanda, cancelación de pedidos. Antes de la pandemia, si ustedes pedían un avión 737 o a Boeing o un Airbus A320, lo que se llamaba el backlog, ¿no? Si ustedes decían, oye, pues a ver Boeing, dame un 737, ¿cuánto me lo entregas? Pues te lo entrego en 11 años. 11 años para que te entregaran un avión. Y decías, no, pues qué pésimo servicio al cliente, me voy con Airbus, con tu competencia. ¿Cuánto me entregas una 320? Pues en 11 años. Los tiempos de entrega eran extremadamente largos y ahorita lo que pasó con todo esto es que se acortaron, hubo cancelaciones, fue una debacle. Impresionante, caídas del 40%, 60 al 75% en los aviones grandes internacionales, en los que cubrían rutas internacionales, que esos prácticamente se detuvieron. 2020, esa es ¿cómo fue 2020 para México?
Los primeros 3 meses, apúrate, apúrate, porque nos van a cerrar, porque además en México la industria aeroespacial no era considerada como esencial. Entonces las empresas que estaban en México sabían que no eran esenciales y era, vamos, apúrate, apúrate, porque nos van a cerrar, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo. Y además, pues la producción del 737 MAX ya se detuvo, ya a pesar de que no volaba, ya se detuvo la producción de enero a mayo, 5 meses estuvo parada la planta. Se declara pues, la emergencia global y los encierros y todo el cuento, medidas sanitarias y un desastre, ¿no? Y en junio, gracias a algunas gestiones que se hicieron en conjunto, la verdad no solamente por nosotros, sino también por nuestras asociaciones hermanas, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, pudimos obtener el estatus de industria esencial y pudimos regresar a trabajar. El problema es que cuando regresas a trabajar, los volúmenes de demanda son bajísimos. Entonces tienes una baja demanda en la industria y tienes una caída casi del 32%. O sea, de estar exportando 9,600, caímos a 6,600. De un año para otro, gracias a la pandemia, perdimos 3,000 millones de dólares de exportación. Bueno, estas son expectativas globales a corto plazo. Las aerolíneas van a renovar flota, no van a entrar en... no se van a ser más cautelosos a la hora de ampliar sus flotas. Sin embargo, la aviación siempre ha regresado, siempre regresa. Con otras crisis, obviamente nunca habíamos tenido una crisis como esta, pero siempre regresa. Y lo estamos viendo ahora, eso no está cambiando. A largo plazo, obviamente va a haber un cambio en lugar de tener aeronaves especializadas que hagan, por ejemplo, rutas muy largas con aviones muy grandes, como fue el A380, ¿no? Más de hecho el A380 está saliendo de producción, porque precisamente no es versátil, o sea, no puedes utilizar un A380 para volar, por ejemplo, de Estados Unidos a Canadá, es muy costoso, ¿no? Tienes que utilizarlo para hacer viajes internacionales, y si hay más contingencias como esta, pues no tienes forma de reaccionar. Entonces la tendencia ahorita es ser más versátiles en las flotas. Sin embargo, pues aquí vemos que ya empieza a regresar los volúmenes de demanda, y la línea azul celeste, que les cueste, en 2021 empieza a haber una recuperación, pero muy marginal, porque todavía estábamos inmersos en la pandemia. Desgraciadamente no tenemos todavía los dos últimos puntos de exportación, pero estimamos que van a andar, el cierre de 2021 no nos ha proporcionado la autoridad federal, pero estimamos que el cierre de 2021 va a andar alrededor de 7,000, con un crecimiento de aproximadamente un 6% contra el 2020. Ahí está. Lo que nosotros estimamos es que entre el segundo semestre de este año y el primer trimestre o semestre del siguiente año va a haber un efecto, un latigazo, un pico de demanda fuertísimo, donde el problema donde estábamos, oye, pues ¿qué hacemos? Y que no, pues vamos a disminuir las operaciones. Afortunadamente no hubo cierre masivo de empresas en nuestro sector, simplemente se hicieron más pequeñas. Sí hubo despidos, pero no hubo cierres, no eliminaron la capacidad, no se quitaron plantas. Y qué bueno, porque ahorita viene el guamazo de regreso, y el guamazo de regreso viene fuerte los 2 siguientes años, de tal forma que estemos alcanzando la recuperación más o menos a principios de 2024 para llegar a los niveles que estábamos en 2019. Ya para finalizar, me gustaría platicar de 5
bueno, no me acuerdo si son 5 o son 4, pero creo que por ahí andan. Tendencias en la industria aeroespacial global que pueden presentar oportunidades para la industria aeroespacial de México o retos muy importantes. Porque como dicen los chinos, ¿verdad? Está el yin y el yang, ¿verdad? Y oportunidad significa, ¿cómo se llama? Oportunidad y crisis. Entonces son las dos cosas. La primera tendencia o megatendencia dentro de la industria aeroespacial, y no solamente dentro de la industria aeroespacial, sino a nivel global, en toda la industria, es precisamente el tema del hilo digital y industrias eficientes. ¿Cómo lograr competitividad a través del hilo digital? ¿Y qué es el hilo digital? A mí cuando la primera vez que me dijeron del hilo digital, pues lo primero que se me vino a la mente es a mi abuelita tratando de hilvanar con sus deditos, ¿eh? Tenía deditos muy chiquitos. Pero no tiene nada que ver con eso. El hilo digital es precisamente la forma de cómo se conduce a través del ciclo de vida de un producto, de la parte digital a la parte física y de la parte física de regreso a la parte digital para lograr tomar decisiones, primero que faciliten el tema del desarrollo, que tienen que ver con los modelos digitales que se hacen a la hora de diseñar los productos, cómo los llevas a cabo en la manufactura, cómo funcionan una vez que ya están trabajando con el cliente final, y cómo regresas otra vez con datos y con Big Data para poder diseñar y tomar mejores decisiones de diseño. Y esto tiene todo que ver con un tema que aquí en Guanajuato son expertos, que es la industria 4.0. Todas las tecnologías de la industria 4.0 están aquí, desde diseño asistido por computadora, Big Data, manufactura aditiva, todo lo que tenga que ver con industria 4.0 es esto. Y tiene que ver con que las industrias nacionales puedan acoger con rapidez y con oportunidad todas estas tecnologías, porque esta es la tendencia no solamente en la industria aeroespacial, sino en todas las industrias. Otra, empezamos con una facilita. Otra tendencia, cadena de suministros. Justo ahora, y de hecho lo mencionaba ahora en la inauguración, hay una gran tendencia por parte de la industria aeroespacial, de los OEMs y de los que manejan las cadenas de suministro del producto final, que son los aviones, en reestructurar toda la cadena de suministros. ¿Por qué? Pues porque durante la pandemia les pasó que, por ejemplo, dependían mucho de lo que llaman ellos proveedores de fuente única, single source, que eran, yo nada más tengo un solo proveedor en el mundo para esto, y el proveedor está en China, y China está en lockdown. Vamos a parar este relajo, ¿no? O ¿sabes qué? Mi proveedor está en un lugar donde no puedo sacar ni meter cosas, ¿no? No hay forma de exportar porque está toda la economía parada. ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, necesitamos empezar a desarrollar diferentes proveedores. El desarrollo de proveedores en esta industria es particularmente complicado, no cualquiera le entra ni le entiende. Ese era un componente, pero otro componente también es que se dieron cuenta, si se fijan, la industria aeroespacial maneja el tema civil y comercial, pero también maneja al mismo tiempo, son las mismas tecnologías, las mismas formas de hacer los mismos productos, los mismos subsistemas para desarrollar temas de defensa. Y los temas de defensa tienen que ver con seguridad nacional. Entonces dicen, oye, tenemos muchas cosas que son sensibles con nuestros potenciales
no aliados. Entonces necesitamos reestructurar estas cosas y sacarlas de allá y ponerlos en países que son más aliados que nuestros potenciales no aliados. Y ya no voy a decir más porque luego me voy a meter en Honduras. Otra consideración de esto es que hay una tendencia también de relocalizar, hacer nearshoring, porque debido a la pandemia el tema de logística está, o sea, hay una disrupción logística gigantesca en todos los sectores y el aeroespacial no es la excepción. Y lo que quieren es decir, oye, en lugar de venir y echar un salto logístico 23 veces, porque además las cadenas de suministro de los aviones son terriblemente complejas. Imagínense ustedes están muy acostumbrados a manejar la industria automotriz aquí. Un automóvil normalito, de buen nivel, con todos los periquitos de oro, como dice, pitos y flautas, ¿no? Tiene más o menos como entre 60 y 80,000 números de parte, hablando en números gruesos. Un avión puede llegar a tener de 4 a 6 millones de números de partes diferentes. Y el volumen de los aviones, el volumen que más se produce son como 60 aviones al mes, contra un volumen gigantesco de autopartes. De un solo automóvil pues, se producen miles o decenas de miles, entonces es muy fácil estandarizar, establecer las rutas de logística, ver los procesos, ¿cómo se llama? Aplicar la calidad, administrar la producción. Esto realmente necesitas entender de qué se trata y qué es lo que estás haciendo. Pero además de todo eso, como dicen, entonces cuando tratas de hacer el brinco de otros sectores, pues necesitas entender de qué se trata, ¿no? Necesitas entender cuáles son, cómo vas a manejar, en lugar de manejar, ¿cómo se llama? Yo en alguna vida pasada yo estuve en la industria automotriz y para probar, cuando iniciábamos algún número de parte o algún modelo de autopartes, ¿no? Lo que hacíamos es, pues aviéntate 100, y esos 100 los vamos a agarrar, los vamos a inspeccionar, vamos a ver que también lo hicieron, pero esos 100 los vamos a tirar a la basura. ¿Por qué? Pues porque el pedido es de 120,000 al año. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el pedido es de 500 al año? Y que además el componente que utiliza son componentes como aluminio, titanio, que son componentes que la materia prima es carísima. No puedes decir, pues voy a agarrar 50 piezas de titanio, las voy a maquinar, voy a medir a ver qué tal lo hicieron los chicos o la máquina, y pues si no funciona, pues esas no las vamos a usar, es nada más para que se entrenen. 50 piezas de titanio a la basura. O sea, si hago eso en la industria aeroespacial, me corren al día siguiente, ¿no? Entonces hay que conocer, y para poder dar el salto de otros sectores hay que ver qué onda. Y como dicen en el rancho, éramos 9 de familia y parió la abuela, ¿no? Ya está bastante complicado el tema de la proveeduría, y luego de repente pues resulta con que pues, hay un conflicto allá entre Rusia y Ucrania, y resulta que entre esos dos controlan cercano al 20% de la producción de titanio mundial. El titanio es un metal que se utiliza, como es muy resistente y es muy liviano, se utiliza en la industria aeroespacial en todos lados. Entonces, imagínense, va a haber escasez. Los tiempos de entrega de materia prima de titanio se están yendo de 18 semanas, que eran 12, 18, 15, 16 semanas, a 56 y 64 semanas. Si lo encuentras, porque el problema también es que no hay, compadre. Y no hay materia prima más cara que la que no hay. Y bueno, pues para ver todas estas cosas y todo, me va a permitir hacer un pequeño comercial. Nosotros dentro de la FEMIA tenemos una
estamos operando desde hace algunos años el programa de desarrollo de proveedores y tenemos un seminario precisamente donde vemos todos esos detalles, todas esas cosas. 6 de octubre, si les interesa, contacto@ofemia.com.mx, ahí pueden solicitar información. Si realmente les interesa entrar al sector, yo creo que es importante que asistan. Bueno, fue un pequeño comercial. Otra tendencia, espacio. Hace 3 años, cuando no, 3 años, porque la comisión la establecimos hace 2 años, establecimos dentro de la FEMIA la comisión de espacio. Y algunos consejeros me decían, no gastes el tiempo, hombre, espacio es muy chiquito, en México no hacemos nada de espacio. Y a nivel mundial es menos del 10% de la industria aeroespacial mundial. No, hombre, ni te desgastes. ¿Qué creen? Pues la industria aeroespacial está haciendo una tendencia importante ahorita. Nada más para que se den una idea, hay gente que trabaja aquí sobre temas de maquinados de precisión y todo ese cuento. Ven ustedes el motor que está aquí, ¿verdad? Este motorcito. Este motorcito se llama Raptor. O sea, motorcito, ¿cómo se llama? Mis zapatillas, ¿verdad? O sea, el motor es un motor bastante grande, es un motor más alto que una persona de talla grande. Y este motorcito lleva este cohete que vemos aquí, que es el Starship, lleva 30 motores aquí, de estos. 30. El señor Musk, que ahorita trae muchas cosas en la cabeza, anunció al principio de este año que para fines de este año él iba a estar mandando 2 cohetes de estos por semana al espacio. Multiplíquenle 30 por 2, son 60 motores Raptor, por 4, 240 motores Raptor. No existe ahorita la capacidad industrial para producir esos 240 motores, que los motores esos sí no se reciclan. ¿Por qué? Pues porque se queman. Es lo que enciende el cohete, se recicla el fuselaje. 240, si 6 por 4, 24, 240 motores Raptor al mes, con piezas forjadas, maquinados de precisión. Es una mina de oro, señores. Y es nada más Elon Musk, porque pues están otros cuates que se llaman Blue Origin, que es el señor Jeff Bezos, que es el que acaba de poner la bodeguita esta aquí en León, ¿eh? De la carita sonriente, que también está mandando el Blue Shepard, que ¿qué creen? Pues también, pues, el otro día me decían, oye, qué padre irse al espacio y todo, ¿eh? Y decían, oye, pues así como si fueras a empacar así como 3 semanas, ¿no? La experiencia del Blue Shepard, desde que salen así hace la ignición y termina el conteo y empieza a lanzarse al espacio, hasta que cae y toca tierra la cápsula con los cuates, ¿no? Las gentes que van, dura 11 minutos. 11 minutos, de los cuales, de esos 11 minutos, 6 minutos son de ingravidez. Y para subirte al paseíto,
pues tienes que desembolsar aproximadamente unos 450,000 machacantes, ¿verdad? O sea, dólares. Y dices, bueno, pues es, o sea, de locos, ¿no? Y hay lista de espera. El señor Branson ahorita está teniendo situaciones para ¿cómo se llama? Para resolver la autorización de la FAA, pero esperan ellos que el primer trimestre del 2023 esté haciendo 2 vuelos diarios. Arriba. Esa dura como 17 minutos porque el lanzamiento no es vertical, sino es un lanzamiento horizontal y luego después lo lanzan así, pero esta es una gigantesca oportunidad para meternos en la cadena de suministros de esos. Y bueno, y hay otras cosas, y hay la posibilidad de establecer bases de lanzamiento y desarrollar integración de cohetes más pequeños para ubicar la gran demanda de satélites de telecomunicaciones y de observación de la Tierra que necesitamos poner en órbita. El señor Elon Musk con Starlink está planeando 40,000 satélites dentro de los próximos 7 años. Y eso es nada más ese es nada más el proyecto del señor ese. Los proyectos de observación de la Tierra, los satélites de observación de la Tierra, por cierto, ya hay una empresa mexicana que tiene no solamente un proyecto, sino que es dueño de una constelación de satélites de observación de la Tierra y que lo operan y que generan imágenes para hacer agricultura de precisión, cuestiones de seguridad nacional. Tienen ese satélite genera este tipo de imágenes que tienen una resolución pueden llegar a una resolución de hasta 30 centímetros. O sea, un píxel son 30 centímetros. Y ya están trabajando en la próxima generación donde hay mayor resolución. Y estamos hablando de cosas que toman fotos desde 450 kilómetros arriba de nosotros. Esto ya está pasando, ¿eh? Esto ya decía, no, es que el espacio es la industria del futuro. No, ya es la industria del presente. Eso ya nos está pasando. Otra tendencia, mantenimiento, reparación y overhaul. Hay un incremento, un pico importante en la demanda de pasajeros. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber necesidad de mantener esas aeronaves y no hay capacidad instalada suficiente para darle batería a todo lo que se necesita. Entonces va a haber oportunidades importantes en mantenimiento y adicionalmente, como dicen, no sé, pero a mí me pasó en la pandemia, ¿verdad? Yo antes me iba pues de shopping a la plaza comercial, ¿no? De mi preferencia, ¿no? Y pues me pasaba yo unas buenas horitas ahí y pues yo así compraba zapatos, ropa, de todo. Y en la pandemia cuando me dijeron no puedes salir, pues ¿qué empezó a pasar? No sé si a ustedes les pasó. Amazon, Mercado Libre, Alibaba, todas esas cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que hubo un cambio en la manera de consumir de la gente y al haber un cambio, pues entonces hay un cambio también en las necesidades, por ejemplo, de la bodeguita otra vez del Señor de la Sonrisa, ¿no? Que se está inaugurando aquí en León, pero también pues de cómo mueves todas esas cosas, ¿no? Hubo un incremento impresionante en todo lo que es carga aérea. Entonces hay una oportunidad gigantesca en lo que es la transformación de aviones de pasajeros a carga. Eso está pasando ahorita. Estas son imágenes, este avión de aquí, el de la izquierda y el de la derecha, son imágenes reales de empresas en México que están haciendo esto ahorita. Y bueno, esta es la última y para mí, desde mi punto de vista, esto es lo fundamental. Así como va a haber una guerra por el tema del agua y todas esas cosas y que ver quién controla las cuestiones del agua y todo ese cuento,
En los temas industriales, el tema es el desarrollo de talento, el desarrollo de habilidades. No quiero citar al gobernador de Guanajuato, pero Mentefactura. Bueno, sí lo quiero citar porque tenemos muchos puntos en común en cuanto a esto. El tema no es solamente tener el bono demográfico. Hay muchos países que no lo tienen. Hay muchos países que están literalmente envejeciéndose porque no están teniendo nacimientos, tienen más decesos que nacimientos y tienen tasas de crecimiento negativas. No hay gente que opere, no hay gente que pueda diseñar un programa para ¿cómo se llama? De Computer Aided Manufacturing, de CAM, ¿verdad? Para meterlo en un centro de maquinado como estos, porque además los poquitos que hay no les interesan las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No les interesan. Prefieren, no, yo quiero ser TikToker, cabrón. Yo quiero ser YouTuber. Está bien, sí se vale y es bueno y es más, es parte de la economía digital y de la nueva economía y de las nuevas formas de educación y de comunicación que tenemos en la humanidad y con las nuevas generaciones. Pero esto es un mega reto. ¿Cómo le hacemos para que las nuevas generaciones piensen en manufactura, piensen en carreras de ciencias, piensen en espacio, piensen en aeronáutica? ¿Cómo le hacemos? Tenemos que jugar el juego del TikTok y tenemos que jugar el juego del YouTube y de lo que salga después, que esto es de nunca acabar. Nos hace falta, el tema no es que nos falte infraestructura, fíjense, en otros países les sobra infraestructura, pero les falta interés por estas carreras y no tienen gente. En México tenemos gente, pero necesitamos generar el interés por estas carreras y necesitamos desarrollar los sistemas y las infraestructuras educativas o de transmisión de conocimiento o desarrollo de habilidades que nos permitan que haya gente que pueda operar los proyectos espaciales y aeronáuticos del futuro. Y cuando digo aeronáuticos, olvídense del 737 y del 320 y del 350. Piensen en lo que llaman los americanos el eVTOL, que es la movilidad aeronáutica. Yo creo que una de las cosas que nos va a generar una presión impresionante en la gente que estudia todo esto es que la industria aeroespacial y la industria automotriz van a converger. De hecho, ya se está empezando a ver, ya vamos a empezar a ver los mismos sistemas de propulsión basados en electricidad, en hidrógeno, sistemas aeronáuticos que nos sirven para transportarnos como si fuéramos taxi. El eVTOL es Electric Vehicle Takeoff and Landing. O sea, vehículos que despegan y aterrizan verticalmente. Todo esto, la verdad es que todo esto, lo que lo hace posible es tener gente que lo haga posible. Tú puedes tener el mejor centro de maquinado del mundo si no tienes una persona que sea capaz
de poder operar un centro de maquinado, el centro de maquinado no va a hacer nada. Tú puedes tener el mejor robot del mundo con las mejores capacidades, pero si no tienes una persona capaz de poder programar ese robot, entonces no va a pasar nada con el robot. Entonces, para mí, si se fijan, todos los retos están así entrelazados unos con otros y de eso se trata. Pero para mí este es el reto que engloba todo. Vaya retito que nos toca como humanidad. Y bueno, ya para terminar, quiero hacerles una muy cordial invitación a que nos acompañen al evento aeronáutico más importante de Latinoamérica, FAMEX 2023. FAMEX es organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Fuerza Aérea Mexicana, y se lleva a cabo en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía. No es el AIFA, tiene una pista de aterrizaje por separado, su propia torre de control, y es una base militar que está adyacente al aeropuerto Felipe Ángeles, pero no es el aeropuerto Felipe Ángeles, para que no se confundan. Y es el evento a participar. Si alguien quiere saber qué está pasando en la industria aeroespacial en México, hay que estar aquí, aunque sea nada más para asomar la nariz y ver qué es lo que está pasando. El país invitado de honor es Francia y es del 26 al 29 de abril del año que entra. Marquen su calendario, no dejen de, aunque sea de asistir. Y bueno, yo con esto, como dicen por ahí, yo con esto me despido. Si hay alguna pregunta, estaré más que dispuesto y contento de intentar contestarla, y si no, pues ¿cómo se llama? Pues que gane la ignorancia, ¿no? Adelante, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por aquí. A ver. Ahí les pasan el micrófono. ¿Sí, alguna pregunta? Gracias, ingeniero. Muchas felicidades. Ya había hay varios puntos de esta conferencia que me gustaron mucho, sobre todo los últimos de estas tendencias. Precisamente, y hace algunos años te había hecho la misma pregunta referente a el cambio de tendencia en la logística, en el suministro, en la cadena de suministro. ¿Ya se está teniendo realmente, sí se está teniendo la posibilidad, o ya hay hechos concretos que podamos estar diciendo, están cambiando alguna planta que estaba en China, que estaba en tal lugar, a México? Ya tenemos, sí se está viendo ya alguno. Mira, plantas como tal, todavía no vemos. Sí prevemos en un futuro que vaya a empezar a haber proyectos que vayan a empezar a derivar incluso aquí en México acerca de eso, pero lo que estamos empezando a ver es movimiento de paquetes de trabajo. O sea, para mover una planta pues necesitas tener muchísimos paquetes de trabajo para decir vamos a poner una planta aquí, pero sí empiezas a ver paquetes de trabajo que son cruciales y que son importantes. Sí estás viendo que al menos están pidiendo RFQs, y el problema es que no quiere decir que ya tengamos, ya nos echemos en la hamaca y esperemos, como dice, y espere a que llueva, ¿verdad? Tenemos que ser eficientes otra vez a través de entender y aplicar las técnicas de la industria 4.0 y el hilo digital, y que las empresas sean más competitivas y más eficientes, porque está la pipiluya, ¿eh? O sea, agarran los paquetes de trabajo y no dicen, a ver, se lo vamos a dar a México. ¿Y qué más quiere mi rey? No. O sea, te dicen, aquí está el paquete de trabajo, pero está México. Oye, creo que Colombia también andaba metiéndose en el tema. Pues Colombia. Oye, está Turquía, ¿eh? Turquía también es del bloque de acá, de los más amiguitos, ¿verdad? Aunque quién sabe, pero no, pues, oye, pero son muy competitivos. O sea, no la tenemos ganada. Es más, está
Estados Unidos, está Canadá, que ellos, el 30% de las empresas en Estados Unidos tienen alguna forma de tecnologías de industria 4.0. El 30%. Entonces, quiere decir que si ellos asumen esa tecnología más rápido que nosotros, pueden paliar el reto que tienen del bono demográfico y del tema de que no tienen gente. Entonces, hay algunos casos, te puedo decir que sí tenemos casos exitosos donde tenemos paquetes de trabajo que se han venido de Asia y que empresas ya establecidas están agarrando esos paquetes de trabajo. Perdón, sería nada más una pregunta y un comentario. Bueno, comentario primero y después dejo la pregunta. Pensé que iba a ir sobre la parte espacial de lo que comentaba referente a lo del rapto del motor, que ya es una realidad y además es una realidad en México. Partes importantes de ese motor se hacen en Monterrey, ¿sí? Que el grupo, no puedo decir, Freys Aerospace. Sí. Empresa de primerísima calidad en el mundo, lo están haciendo aquí en México. Ese requerimiento llegó más o menos en noviembre del año pasado con nosotros y de ahí salió. Y la pregunta, pymes, ¿cómo están funcionando en México? ¿Están apoyando realmente, están ayudando o está creciendo como para apoyar toda esa pirámide que tenemos de cadena de suministros entre el Tier 1 con la OEM, etcétera? Es una pregunta muy, muy buena. Y dijiste, pymes. A ver, en nuestro sector en México no tenemos micros, ¿eh? No hay forma de que pueda una micro en nuestro sector. Es un sector que requiere de tecnología y requiere de inversión y requiere, o sea, no puedes tener una empresa micro, o sea, micro estoy hablando del tamaño de una, y no o sea, son diferentes cosas, ¿no? Del tamaño de una tortillería, de una estética, que tienen otro fundamento social y económico. Nuestro sector industrial sí requiere de inversión en tecnología y sí, pues empiezas desde las pequeñas. Sí hay empresas familiares que sí le dan servicio a nuestro sector porque tiene además más capacidad que, por ejemplo, el sector automotriz, ¿no? Que sí requiere de más inversión de capital. Nosotros por los volúmenes que tenemos, la inversión de capital es un poco menor y sí puedes generar empresas tecnológicas pequeñas, familiares. En cuanto al apoyo, yo quisiera que hubiera más, siempre hay áreas de oportunidad. Yo creo que ahorita, como todo en la vida de ciclos, yo creo que estamos en un ciclo a lo mejor bajo, donde entramos con la pandemia y además no hay muchos apoyos disponibles, vamos a decir. Pero esperemos pues que el ciclo regrese y cambie, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya no da tiempo, ya llegó ya el se nos acabó el tiempo, expositor. ya que había agarrado yo vuelo. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero Luis Liscano, por favor. Gracias. Gracias.